Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y como podéis ver en la encuesta de hoy, ha ganado claramente que de una clase de trading cuantitativo, de backtesting, con un 59% de los votos. Segunda posición pues ha quedado el romper el euro-yen y en tercera posición a romper las acciones de Tesla. Entonces voy a hacer lo posible en el tiempo de un directo. Lógicamente no puedo profundizar en todo lo que acontece en relación al trading cuantitativo y el backtest. Para eso se necesita pues mucho tiempo. Entonces quiero saludar a los primeros que habéis escrito ya en el chat: John, Antonio, Alessandro, Oscar. Saludos a todos los que vais entrando ya en la emisión. Y bien, pues lo primero de todo es explicar qué es un backtest. Entonces me voy a la plataforma, me voy aquí a la plataforma. Entonces lo más sencillo que habría en cuanto a backtest es simplemente cada operación que pasa apuntar el capital. Este es alguna sesión antigua donde pues se apuntó que se partió de 100.000, cuando pasó una operación 105.000, después 109.000, aquí hubo una pérdida y se bajó a 98.000, y después pues 107, y esto te genera un gráfico. Esto sería el backtest más simple, que tiene en cuenta lo que son los balances. A ver, un segundo que pongo el lápiz. Aquí está. Pues este tipo de backtest tiene en cuenta los balances. Entonces, para la gente de la academia que tienen las formaciones Pro, Élite y VIP, se les da acceso a unas herramientas de backtest, que es a quien se les abre la zona miembros VIP, Pro o Élite. En todos los casos se encontrarán con el backtest simple, el exhaustivo, el backtest balance, que es el que estamos haciendo pues para iniciar, que sería el más simple de todos, y después ya hay pues backtest con rellenador de Forex Tester 4, que es que tú vas simulando como hacemos con el Forex Tester 4, que es este programa de aquí. Vas simulando, a ver si encuentro dónde estaba, aquí. Vas simulando con el Forex Tester 4 y al finalizar exportas en un Excel los datos y los copias en este rellenador. Y finalmente pues el gestor de órdenes, que es un asesor experto que lo que hace es ejecutar las operaciones y gestionarlas por ti. No es 100% automático, es mixto. Entonces estas son las herramientas que se incluyen. Hemos empezado diciendo que es el backtest de balance, que es este de aquí. Después hay uno que es el simple, que es muy parecido, pero en lugar de balance tiene dos columnas y va por pips. En lugar de apuntar en dinero se apunta en pips. ¿Qué distancias en pips a tu favor y en tu contra se han hecho? Y se genera el mismo gráfico. Finalmente hay el backtest exhaustivo. Entonces en el caso del backtest exhaustivo es esto que veis aquí. Esperad porque no está bien encajado con la pantalla. Aquí. Y en este pues por cada operación se apuntan muchísimas variables: en qué par, qué temporalidad, en qué fecha, en qué hora, y después ya temas de tu entrada concreta, si la entrada es en martillo a un tercio o si solo te ha dado un martillo a una mitad, si es un cambio de color envolvente o un cambio de color interna, si simplemente es cambio de color pero no es ni envolvente ni interna, si hemos entrado a mercado. Todo esto, si os fijáis, son las entradas. Entonces también si es entrada a mercado o orden stop, o una límite a la mitad, o una límite a un tercio, o una límite a dos tercios. Todo esto, cosas que se pueden apuntar de la entrada, y aquí te puedes tú crear los parámetros que quieras. Después, pues si el stop loss está en el extremo, si le pido un mínimo de 25 pips, o un mínimo de 50, o un mínimo de 100, o eso podrían ser porcentajes en lugar de pips, y todo se puede editar. El TP máximo, el tamaño de la trampa en pips y en velas, si es la estrategia de trampas, la altura,
Y aquí si os fijáis dice desde el nivel hasta la vela extremo. Entonces aquí te puedes apuntar pistas, la pillada, cuántos pips tiene, y aquí automáticamente se calcula. ¿Veis? Esta que está en azul es que se automatiza teniendo en cuenta pues dos parámetros, hace la división, ¿no?, entre la pillada, que es la X, y la W, que es la altura, y con eso él ya te dice el porcentaje. Tamaño de vela, si quieres mover a break-even, si no has movido, pues qué resultado ha dado la operación, si cuando llega a 4 Rs mueves, qué pasa, si cuando llega a 2 Rs, o lo que tú quieras. Entonces, ¿de qué sirve un backtest tan exhaustivo como este? Ahora que ya ha entrado más gente, aprovecho pues para saludar a Edwin, que desea feliz año. Yo también os deseo feliz año 2020 a todos, porque ya es el último directo de este año, y también pues aprovecho para felicitar lo que son las fiestas. A Edward, a Carlos, a Humberto, Oscar, Raquel, Lourdes, Char, Josie, pues saludos a todos y todos los que os vais incorporando a este directo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pues empezar a backtestear, porque es una cosa que la parte teórica pues se explica relativamente rápido, y donde viene la complejidad ya es en la parte práctica. Entonces, para no hacer los dos tipos de backtest entre el simple y el más simple aún, que es este que tiene en cuenta el balance, lo voy a hacer con balance. Simplemente, si fuera exhaustivo, pues mediríamos, decir, vale, el stop está a tantos pips, el TP a no sé cuántos, pero aquí hacemos el más simple de todos. Entonces, como es un backtest, tenemos que entrar a todo lo que se mueva, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver aquí. Aquí hay una entrada bajista y ponemos el Fibonacci y vemos que está entre el 5 y el 50. Entonces, ¿cómo funcionaría el backtest exhaustivo? Pues vamos a ver. Bueno, primero hago la orden. O sea, el backtest más simple lo que haces es que ya tienes claros los parámetros. Entonces, hacemos la entrada con el cálculo del riesgo al 2%, que es una venta, y colocamos pues lo que es el take profit. A ver si hasta aquí me da 740. Es demasiado cerca. Voy a ir a todos estos cuerpos de aquí que rebotan en toda esta zona para no pedirle más. Con eso lo veo bastante cómodo. Entonces el doble pues vendría a ser por esta zona. Vale, y ahora pues vamos a ver lo que sucede. Primero apuntaremos el tema balance. Vale, ha dado 3 movimientos, 1, 2, 3. Yo ya me pongo en empate, pero aquí ya estaríamos con una gestión concreta, porque es un backtest simple. Vale, pues ha salido en empate. Entonces, ¿cómo haríamos el backtest ya exhaustivo? Primero el par. El par es libra-dólar. Temporalidad H4. Fecha, pues nos vamos al Forex Tester y justo donde entramos, que es 22 del 1 del 16 a las 16. Pues aquí, 22 del 1 del 2016 a las 16. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que estamos a día 22 del 1 del 16 a las 16 si hoy es sábado y el mercado está cerrado? Pues porque un backtest viene a ser el estudio del pasado. O sea, al final el backtest lo que hace es, tú coges un tipo de estrategia, lo que estamos llenando ahora este backtest exhaustivo es para optimizar, es decir, vale, vamos a ver si es mejor entrar con un cambio de color o un martillo, y si al martillo le exijo 1/3 o le exijo 2/3, y si es mejor pedirle un mínimo de X distancia al stop, o lo puedo poner bien pegado a la entrada, o justo en la misma vela de entrada y a poner el stop. Es como que tú vas apuntando todas las opciones y al final sacas unas estadísticas, haces unas campanas de Gauss y
acabas pues eligiendo lo más óptimo. Sé que en un directo pues esto requeriría muchas horas y muchos días de práctica. Los alumnos que tienen todas las herramientas también pues en las aulas se va trabajando el tema del backtest, ellos mismos están incluso optimizando las herramientas y después pues la comparten con la comunidad de alumnos. Entonces es posible estar en el día 22 del 1 del 16 a las 16 horas porque estoy usando un simulador que es el Forex Tester 4, que ya sabéis pues que en este link que os dejo en la descripción lo tenéis, y os dejo en la descripción y el chat en directo también lo he colgado ahora, y aquí tenéis lo que es para tener el mismo simulador. Entonces para mí esto es crucial, es muy importante tener un simulador para estudiar a nivel de trading cuantitativo y backtest cómo va la estrategia en el pasado. Así que ahora vamos a seguir llenando el Excel exhaustivo. Aquí me dice si la entrada es un martillo a un tercio, una mitad, un color envolvente, color, cambio de color interna o simplemente cambio de color. Estos son tipos de entrada. Ahora no me voy a poner a explicar los detalles, pero si no conocéis este tipo de entradas, en la academia de Código Trading, que es códigotrading.com/academia, también lo tenéis en el chat, tenéis el curso Código A donde se explica. Y si seguís la guía, pues ahí se va explicando todo lo más básico que es este tipo de entradas. Así que doy por supuesto que ya os lo sabéis y podemos ver que simplemente es un cambio de color. Ni interno ni envuelve, es cambio de color. Entonces, martillo, no, son ceros y unos, hago lenguaje informático para backtest. Color envolvente, no, color interno, no, solo es esta. De todo esto solo podéis tener un 1, porque la entrada solo corresponde a una de estas 5 tipos. ¿Qué entramos? A mercado, stop, limit, limit 1/3, limit 2/3. Pues a mercado da entrada, y entonces con una orden stop también da entrada, porque sería que ponemos un stop al extremo y la siguiente vela da entrada. Aquí stop sí. Limit a una mitad. Vamos a ver, creo que no, veis que no retrocede. La límite a una mitad sería pues que hay una orden aquí a medio camino entre la entrada y el extremo, y vemos que la vela de después no la toca, ni la de después, ni estas de después, entonces en ningún caso toca una orden limit. Por lo tanto ponemos un 1, a 1/3 tampoco, a 2/3 tampoco. Ahora ya pasamos al apartado stop loss de lo que es el backtest exhaustivo. Entonces, a ver, hemos hecho aproximadamente la mitad, voy a responder alguna duda. Si compro el Forex Tester 4 en una computadora, luego lo puedo pasar a otro PC o debo volver a pagar. No, Juan Pablo, si compras el Forex Tester 4, una vez quieres cambiar de ordenador, escribes un email, te inhabilitan la contraseña actual que tienes en tu Forex Tester 4 y en ese email pues ya te dan para una nueva contraseña. Eso es escribir a support@forextester.com y desde support pues son muy rápidos contestando y te hacen el cambio. Yo ya he cambiado en 2 ocasiones y nunca ha habido problema, todo muy rápido y muy bien. Vale. Lourdes dice, ¿podrías explicar lo de los 3 movimientos en esta primera entrada? Claro que sí. Mira, los 3 movimientos es esto. Desde el extremo, baja, sube y vuelve a bajar, superando en 2 ocasiones los bajos que va marcando de microestructura. Entonces, normalmente en el 1-2 ya mueve a empate, pero al estar aquí y el precio aquí era muy junto, me he esperado a un 3 para mover a empate. Y es un caso donde le he pedido un poco más antes de empate. A ver, en el 1-2 se podría haber ido tranquilamente a poner el stop aquí, que con eso ya pues reducíamos mucho la pérdida. Y al hacer el 3 es cuando ya pongo empate y bueno, hemos salvado la operación sin pérdida. Así que, ¿cómo confirmas una entrada, Cristian? Pues si cumple los parámetros. Ya sabes que hay el tema de entre el 5 y el 50 respecto a este tamaño. Esto es un 100%.
y eso se mide con el Fibonacci. Entonces, si todavía tienes dudas de temas así, te recomiendo lo que comentaba, de que hagas la guía de código trading, entres en códigotrading.com y sigas la guía, porque ahí es contenido totalmente gratuito donde se explica lo más básico. Entonces mucha gente me dice que lo doy todo gratis. A ver, al final la parte que es muy importante es la práctica y profundizar, tener las herramientas, ir acompañado, coger la psicología, todo eso gratis es complicado de coger. Vale, pues la trampa llega aquí y tiene que estar entre 5 y el 50. Después la fuerza, le pido que mínimo tenga fuerza en un lado. Aquí tiene 2 movimientos, por lo tanto es fuerte. Entonces ahora no puedo en cada vídeo explicar todos los detalles, es un conocimiento acumulativo y ya doy por supuesto pues que tenéis cierto nivel, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar el backtest. Stop loss a extremo, a mínimo de 25, mínimo 50, mínimo 100. Bueno, el stop no hubiera saltado en ningún caso porque se nos ha ido a favor, jugando con el tema de que hay un break-even. Claro, ahí ya si queremos mirar sin break-even lo que pasa, podríamos aquí apuntar el tema de cómo reacciona el stop según cada break-even, pero al final habría una cantidad tan grande de parámetros que claro, tienes que mirar, enfocarte en ciertas cosas que quieras optimizar de una estrategia, o si te la inventas totalmente, pues tampoco lo puedes mirar todo, porque en cada entrada estarás muchísimo. Máximo TP, bueno, esto es ver desde la entrada hasta donde ha llegado a 110 más o menos, 110, quito el último decimal, perdón, ahí. Este que me ha salido, este otro Excel que me ha salido, es el Excel, a ver que se vea bien, es el Excel de rellenador automático. Aquí tú desde lo que es Forex Tester, a ver, un segundo, desde Forex Tester vas a archivo, a ver si aquí exportar en Excel. Entonces esto te hace un historial en Excel, que es pues el primer depósito y después todas estas cosas te va diciendo, ¿no? Lo que es los lotes, la apertura, toda la información. ¿Qué pasa? Que con el Excel que tenéis de rellenador, hacéis pegar aquí y automáticamente todo lo amarillo se hace solo, se calcula todo. También se calcula el drawdown, el flotante y toda la información de aquí. Y también pues aquí en la pestaña Backtest se hacen lo que son las estadísticas, gráficas y todo lo demás. Entonces esto es lo que os comentaba, que ya es en herramientas el Backtest Rellenador Forex Tester 4, que esto solo lo ven los alumnos Pro, Elite y VIP. Entonces este rellenador va acompañada de 2 tutoriales de larga duración donde se explica su funcionamiento, pero todo esto es exclusivo para los alumnos. Vale, seguimos con el backtest, es que se me había colado ese otro Excel, pero vamos con el exhaustivo, no hago el automático, porque el automático simplemente es hacer un copy-paste y está explicado en el tutorial. Entonces si no tenéis esa herramienta, si no tenéis ese Excel, pues es un poco absurdo que lo explique. Ya hay un vídeo para alumnos que se explica. Tamaño de la trampa en pips y en velas. Muy simple. Pues el tamaño en pips es desde, a ver, os lo dibujo. Una trampa viene a ser un triángulo así, ¿no? Entonces el tamaño en pips es esta distancia y el tamaño en velas es esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces voy a medir con el botón central del ratón y si no lo tenéis pulsando aquí y pulsando con el ratón me dice que de aquí hasta aquí hay 20 barras. Esto es lo horizontal y lo vertical hay 280. Entonces vuelvo al Excel y le digo 280 pips y 20 velas, que dice barras pero es lo mismo barra que vela.
Vale, ahora altura, desde el nivel hasta el extremo. Pues ahora simplemente en lugar de tener en cuenta este trozo ya empiezo en el nivel. Es para saber automáticamente cuánto es la pillada. Si yo doy esta medida ahora de aquí a aquí y en la casilla anterior he dado de aquí a aquí, automáticamente sabrá el porcentaje de pillada y así hay cálculos automáticos. Entonces del nivel al extremo hay 258, lo apunto, 258. Ahora faltaría lo pequeñito, lo que os comentaba, que es este de aquí, que se podría calcular automático. Es tan simple como para que se haga automático hacer la resta de la altura menos los pips. Bueno, al revés. Igual a los pips menos la altura. Y esto ya lo puedo pintar del mismo color porque se hace automáticamente. A ver, no se me ha hecho bien. Ahí. Yo quiero copiar este formato. Aquí, vale. Esto azul ya me dice que todo esto se escribe solo y así podéis hacer muchas cosas que sean totalmente automáticas. Tamaño vela entrada. Bien, esto es el tamaño de la vela concreta de entrada. La vela de entrada tiene 60 pips, que es esta vela de aquí. Entonces ya veis, mido desde el extremo de arriba hasta el extremo de abajo y me dan 60 pips. Entonces, ¿para qué sirven todos estos parámetros? Pues para filtrar y después ver qué pasa cuando son velas grandes o pequeñas. Y como vemos grande o pequeño a nivel cuantitativo, por números. En plan, ¿qué pasa si solo tomo entradas que la vela supera los 50 pips? O solo las que tienen menos de 40 o cualquier parámetro. Y con eso salen unos gráficos y unas estadísticas y puedes pulir. Vale, el break-even a 2Rs, 4Rs y sin break-even. Tenemos que ver cómo acaba. Claro, contando que el stop fuera en extremo. Si no hay break-even estaríamos en pérdida. Si el break-even es a un R, pues 86 sí que llega. Veis que a un R llega, o sea, la distancia de stop respecto a aquí. Eso contando que estuviéramos teniendo en cuenta el stop en extremo, ¿eh? Entonces, ya tenemos estos datos. A 2Rs se pierde la operación. A 4Rs también, y si no hay stop también. Y a un R se salvaría. Por ejemplo, si aquí apuntáramos el break-even a un R, pondría 1. Si aquí pongo 2Rs, pues 0. En este caso sale en break-even y aquí se sale en pérdidas. ¿Vale? Entonces, aquí sería pillada en porcentaje. Vale. Esto, cuando has llenado un montón de información, es cuando acaba saliendo estadísticas y tú filtras, porque en el Excel yo le puedo decir lo siguiente. Me voy a inicio, a ver, a insertar fórmulas, no, datos, aquí filtro, ¿veis? He seleccionado y he puesto filtros. ¿Qué sucede con esta pestañita nueva que sale? Pues que si yo aquí tengo GBP dólar, y ahora por ejemplo euro, a ver si me escribe euro, no me escribe euro, no sé por qué no me escribe euro, qué extraño, nunca me había sucedido esto, que no me escriba. Algún comando de teclado he pulsado. Ahora, vale, solucionado. Euro dólar, y después dólar yen, y después libra dólar otra vez. ¿Qué pasa? Que si yo quiero saber el resultado, esto sería en la casilla pares, pero en todo se puede ir filtrando para ver
cómo ha ido cada cosa y sacar estadísticas. Si yo aquí digo, no, yo solo quiero ver la libra, yo marco solo la libra y me dice los resultados con la libra. O decir, no, ahora solo quiero ver las de euro, pues veo los de euro. Esto cuando hay mucha data tiene sentido. Ahora ya veis que es absurdo porque además no he rellenado lo demás. Entonces selecciono todo y me sale todo. Entonces, gracias a los backtest exhaustivos se pule la estrategia. ¿De acuerdo? Y este es el de rellenador automático, donde ya se hace todo prácticamente automático, que es un Excel pues que podéis conseguir en la zona miembros. A ver qué decís por aquí, que ahora el chat está bastante activo. Esto no son apuestas deportivas, no. Esto es trading de bolsa. Y a ver... El Excel, dice John, lo puedes utilizar como una herramienta con la que puedes organizar de manera precisa todos los parámetros que utilices. Exacto. Y bueno, hay preguntas tipo qué es un R y cosas así, que es lo que os digo. Yo recomiendo que toméis la formación gratuita que hay en esta guía. Los que vais pues con cosas básicas que no entendéis, pues aquí tenéis todo lo que es el contenido gratuito, hasta ya llegar a, si queréis, pues tener la mentoría y un seguimiento más personal en el Pro Elite y VIP, pero lo que es las mentorías básicas las tenéis aquí. Y en recursos tenéis un diccionario. Entonces, el R es el ratio. Y si yo me voy al diccionario, está por orden alfabético, y en la R, ratio, ¿veis? Y entre paréntesis R, riesgo-beneficio. Un ratio riesgo-beneficio lo utilizan muchos traders para comparar las ganancias esperadas de una operación con la cantidad de riesgo realizada por darse cuenta de los beneficios. Para calcular el ratio riesgo, bueno, y aquí explica. Entonces, entre el diccionario y en academia, lo que es la guía de la academia, para los que estáis empezando, ahí podéis tener un buen colchón para ir pues teniendo bien las bases y después pues poder entender muy bien todo lo demás que se explica. Vale, vamos a continuar ya con lo que es la simulación. Hemos hecho la más simple, perdón, la más extensa, que es cuando se mira todo. Ahora vamos a continuar con el balance. Juan dice, gracias por aclarar que estos Excel están en la formación, así como las gráficas de campana de Gauss. Has dado los motivos para entrar a Pro. En cuanto tenga el dinero lo haré. Muy bien, Juan. Juan Pablo, pues yo estaré encantado pues de darte la mentoría y de que estés en la academia con todo lo que se incluye en la academia. Recordad que ahora al estar en Navidades tenéis la opción aquí está, de aprovechar el descuento del 15% en las formaciones utilizando el cupón Navidad 19, tanto para el Pro, para el Elite y para el VIP. Y si estáis en España, solo en España, os sale debajo pues esto de aquí, que es el pago fraccionado en 12 cuotas, que pues el Pro sale a 37,50, pero con el 15% esos son unos 32 cada mes durante 12 meses. El Elite sale a 86,16 durante 12 cuotas, pero con el 15% todavía es menos, y el VIP pues a 173,16 al mes también durante 12 cuotas, que con el 15% es menos. Entonces, de momento esta financiación de Secura solo está para España. No hay fechas previstas para otros países porque eso depende de la empresa Secura, no depende de mí, pero yo espero que durante el 2020 pues se vaya incorporando todo lo que es Latinoamérica, pero no os puedo dar
unas cifras concretas. Vale, voy a continuar. Esto de aquí podría ser una entrada, pero si os fijáis, la pillada no llega al mínimo. Por lo tanto, vamos a seguir. Ahora sí, ahora hay una entrada bajista que sí que cumple con todo. Entonces, vamos a ver el macro. El macro está muy bajista. El micro podemos ver que ha empezado a cambiar. Si os fijáis, ha roto esta línea de tendencia, ha roto este último alto más bajo y después lo ha vuelto a romper y a romper, ¿no? Marcando ya bajos cada vez más altos y creando una posible nueva tendencia. Entonces, esto sería lo que nos va en contra en esta entrada. Pero como estamos haciendo backtest, no voy a filtrar y voy pues a tomar todas las entradas. Esto es una venta, el take profit pues lo pondríamos en estos cuerpos, el stop, el doble de lejos, viene a ser por aquí y vender. Vamos a ver, me respetó y mira, take profit. Y ahora 10.097. Este es el backtest más simple de todos, que simplemente pues nos va dando esto. Vamos a ver que ahora hay una nueva entrada, que es esta de aquí. La primera ha sido un break-even y no la había apuntado. Al ser break-even nos quedamos igual. Ahora 10.000, como hemos hecho el backtest exhaustivo, no recordé este. Vale, ahora ya me acordé y vamos a por ella. Vemos que cumple la pillada, así que es una compra. El take profit aquí, el stop loss el doble de lejos, entonces no tengo espacio ahora mismo. Voy a piñar y ahora repito ya viendo. Vale, pongo el stop aquí, hay el TP aquí, el stop el doble, pues 12, 24, el doble. Y esto es una compra. Estamos con el 2% por operación, otro TP, 10.201, hemos tenido un break-even, TP, TP. ¿De acuerdo? Y este sería ya cuando tenéis la estrategia pulida, que es ir entrando ya con los parámetros definidos. Cuando no están definidos hay el backtest no simple, sino que este es simple, sino el exhaustivo. ¿De acuerdo? A la hora de operar es todo tan técnico. Sí, o sea, hacemos trading cuantitativo basado en análisis técnico, no nos fijamos en lo que es el análisis fundamental, que es el tema de las noticias, ¿no? Simplemente pues el tema técnico. Aquí hay otra entrada que viene a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, esto es una venta al 2%, tendré que apiñar porque no cabré ahí. Esto es una venta, ahora pongo lo que es el take profit, no le quiero pedir mucho, lo hago hasta aquí, que me coincide esto porque ir a extremo es un poco excesivo, y el stop loss el doble viene a ser por aquí. De acuerdo, pues vamos allá. Esto no me gusta nada, si os fijáis ha hecho un martillo, ha ido aquí y ha recogido todo, cerrando aquí arriba. Entonces estoy en positivo y lo que hago es pues break even, que viene a ser cerrar, porque si os fijáis ha recogido todo, haciendo un martillo muy claro, y prefiero pues quedarme con los 10.201 en el mismo punto en el que estaba. Y vamos a seguir. Si os fijáis estoy entrando a todo, entonces eso también hace que vaya con más cautela, ¿no? Y bien,
el simple, ya veis, es ir apuntando y os va dando una gráfica. Que me diréis, ¿aquí no tendría muchos datos que analizar? Sí, o sea, en uno de simple puedes analizar el drawdown, el beneficio diario, mensual, anual, medio, beneficio medio a esperar, el drawdown máximo, absoluto, todo tipo de datos que parten solo de una gráfica tan simple como esta, ¿no? Pues imaginemos que esto va así, y va siguiendo, y claro, puedes ver qué caída más grande ha habido, cuál ha sido la racha de TPs consecutivos, máxima, la racha de pérdidas consecutivas, o sea, aunque el backtest sea simple, cuando ya tienes la estrategia pulida y perfeccionada, da mucho dato a tener en cuenta. Jack dice, ¿qué vídeos me recomiendas de código trading de la guía gratuita? Bueno, hace la pregunta a Kenneth. Yo te recomendaría que siguieras el orden de la guía. O sea, si te vas a Academia Guía, que esto está abierto para todo el mundo, pues en la guía empiezas con esto, los 30 vídeos, no son muy largos, después sigues con esta segunda parte, la estrategia de trading, después ya hay un tutorial del simulador, y aquí tienes el Forex Tester con descuento, y una vez con el simulador ya es para enseño a simular la estrategia, que en el punto 2 he enseñado la estrategia, en el 3 cómo va el simulador, y aquí ya se simula. Y finalmente ya el refuerzo por temas, y la parte ya final que es, pues si queréis tener un acompañamiento, una mentoría y tener acceso a todas las herramientas y todo lo que se incorpora en las formaciones de código trading. Entonces, a ver qué más. Exacto, Carnet ahora dice también lo mismo, que es acumulativo y que no saltes un vídeo si no lo entiendes, no hagas saltos. Entonces, bien, espero que esta pincelada por encima os haya gustado. Lógicamente en un directo no puedo explicar todo lo que conlleva el análisis cuantitativo, el análisis de un backtest. He explicado una pincelada por encima. Ya si tuviéramos un gran backtest, pues se podría hacer la parte de analizarlo, pero tampoco le veo mucho sentido si no tenéis las herramientas, porque al final, si no tenéis los Excels para analizar, veréis un Excel que utilizo yo y tampoco lo podréis llevar a la práctica, a no ser pues que ya estéis en la academia. Me gustaría, antes de finalizar, recordaros que ahora hay la función de unirse al canal, no solo suscribirse, sino también unirse, que ya es un pasito más, por 4,99 al mes. Esto si estás en España, cada país pues saldrá lo equivalente con la moneda correspondiente, y esto te da insignias, te da emojis para los directos, un vídeo exclusivo cada semana, un canal de Telegram con análisis en diario también exclusivo, y descuentos en la academia y en merchandising. Entonces, que sepáis que si se os queda corto los dos vídeos, ya hay un tercer vídeo cada semana, si eres pues miembro del canal, si vas a unirte. Y bien, pues agradezco a todos los asistentes al directo, espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis entendido un poco cómo funciona el tema del backtest y el trading cuantitativo. He puesto un ejemplo de backtest exhaustivo, después ya hemos backtesteado de forma simple, y la parte que menos hemos tocado es el análisis de datos, porque ahí ya se necesitaría un backtest más grande. Así que saludos a todos, a RJ, Darío, Kenneth, Ject, Pablo, DJ Max, Antonio, Darío, John, y todos los que habéis participado. Ya sé que no he podido, Alessandro, no he podido pues responder, Antonio, bueno, todos, no he podido estar por todos los mensajes y responder a todos, pero espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y ahora podéis también, aquí
podéis uniros al miembros del canal de YouTube. Es la novedad. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis un feliz año 2020 y cumpláis todo lo que os propongáis para el 2020. Saludos.